Así es, muy bien, y nosotros estábamos hablando de un tema que nos interesa mucho como matinal y que es relevante y nos debiera importar a todos. Porque hay menores de edad en las marchas, pero en las marchas violentas. Incluso vimos un video bastante sorprendente de un cumpleaños temático que era de la primera línea. Ahora, no necesariamente la primera línea es violenta, pero efectivamente hay ese video que estamos viendo, del que yo les decía que hay un cumpleaños temático y ahí está simulando lo que sucede en las manifestaciones cuando son violentas. No es de los Power Rangers, no es del Hombre Araña, no es de dibujos animados como debería gustarle a los niños, sino que de la pelea contra carabineros, lo que a mi juicio es bastante alarmante. También en los detenidos, en los 62 detenidos, había 16 menores de edad en el día de ayer y incluso habían niños de 12 años. Hay algunos que sostienen que la violencia es un hechizo, sobre todo en ese tipo de edad, entre los 12 y la adolescencia. Estamos con un tremendo aquí panel, estamos con el senador Alejandro Guillé. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Estamos Gracias, con la Pamela senador Lagos, nuestra psicóloga también, por supuesto, con el alcalde Rodolfo Carter y también con el psiquiatra Rodrigo Paz. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Quiero, senador, partir con usted. ¿Qué le parece estos hechos que estamos viendo, pero sobre todo que haya menores de edad? Bueno, primero estamos en un país que está en plena crisis, probablemente la crisis más grave de los últimos 30 años, y eso contamina a toda la sociedad. Eso tú no puedes empezar a separar y decir de 18 para arriba pueden protestar, 18 para abajo. No, se produce un clima generalizado en el país, y esa es responsabilidad de la autoridad, por lo tanto, dar una canalización de este proceso, incluyendo el Congreso, por cierto. Nosotros somos los que estamos en deuda, no son los ciudadanos que protestan legítimamente. Segundo, uno puede apreciarlo por sus propias familias. Yo tengo nietas de 14 años que participan en todas las actividades de los jóvenes. Como nunca en las escuelas básicas o en los niveles básicos de los liceos se está discutiendo. No hay nadie que esté al margen de lo que está pasando en el país. Así que el compromiso es inevitable. Y segundo, yo creo que en estos momentos hay que ser muy precisos en las cosas que se dicen, porque da la sensación que los niños salieron a la calle y son casos, primero, excepcionales. Segundo, el pertenecer a la primera línea es una cosa que no tiene que ver con necesariamente los que andan incendiando o destruyendo. La primera línea surge por un problema práctico. La gente sale a manifestarse y los delincuentes se quieren aprovechar de ello, pero también la policía actúa no por orden policial, por orden del poder político, en forma represiva contra los ciudadanos, y se organizan los jóvenes para defender a sus madres, a sus hermanas, a sus parientes, a sus amigos, y se formó este fenómeno de la primera línea, que no es un delito. O escuchen lo que dijo el presidente de la Corte Suprema, Gustavo Silva, que dijo que no era delito pertenecer a la primera línea. Tú cometes delito cuando haces actos. Por supuesto, pero son dos cosas distintas, no es lo que estamos diciendo. No tiene nada de ilegal. Yo creo que el tema central aquí, senador, yo creo que no nos entrampemos en eso. Yo creo, acá usted habló de una cosa que era excepcional. Me gustaría preguntar al alcalde Carter si él está de acuerdo. Para acá yo ocuparía la palabra cómo rescatamos a estos jóvenes que están acá, a estos niños, en medio de una situación de violencia que estamos viviendo todos, pero evidentemente también. Yo escuché una mamá ayer, alcalde, me gustaría preguntárselo, que decía, no, yo lo voy a ir a buscar las veces que sea, porque él nos está defendiendo. Entonces, ¿frente a qué situación estamos ahí? Bueno, lo primero, tomar 2 segundos para colgarme del tema anterior que trataron en el panel. Frente al coronavirus, yo soy alcalde de la Florida y le quisiera hablar a los vecinos de mi comuna, que si ya han estado fuera del país en los últimos 30 días, tienen fiebre, tos, les cuesta respirar, que se queden en sus casas y que llamen al 1416 para que los médicos vayan a la casa. Sí. Lo dijimos eso. Necesitamos que se queden en sus casas y que no vayan al centro de salud para poder encapsular el virus. Respecto de tu pregunta, lo que ocurrió el 18 de octubre fue el despertar de muchas cosas. Y una de las más dramáticas de la situación de la niñez. Antes del 18 de octubre, los principales actores utilizados por el delito organizado eran menores de edad. Así es. La mayor cantidad de detenidos en Chile, menores de edad. Las primeras víctimas del narcotráfico, menores de edad. El ejército que llamamos. ¿Quiénes son los soldados de los narcotraficantes y que portan armas en las poblaciones? Menores de edad. Entonces no es sorprendente que hoy día también estén involucrados en hechos violentos dentro del contexto de la movilización social. La única corrección que uno le tiene que hacer, especialmente a los sociólogos que salían en pantalla, y felicitación al canal estatal por hacer un reportaje tan equilibrado, porque muestra las dos visiones tan contrapuestas. Una bastante represiva, que dice, bueno, los papás se tienen que hacer cargo y aquí tenemos que hacer mano firme. Y por otro lado, una visión bastante condescendiente, extendiendo la participación política hasta los niños de 9 años. Yo creo que ni tanto ni tampoco. Hoy día un niño de 16 años es mucho más consciente políticamente
que cuando nosotros teníamos 16 años, y hay que hacerse cargo de eso. Pero al alcalde, ¿usted diferencia al senador pero- Guillén, no le parece tan excepcional la cantidad de niños en hay actos dos violentos cosas- para poder ir después a como rescatarlos? Dos cosas que quisiera puntualizar en eso. No creo que sea excepcional. Hoy día vivimos en una sociedad violenta, donde los niños juegan todo el día, y no nos hemos hecho cargo. Los niños pasan horas frente al televisor viendo violencia, juegan en internet violencia, y cuando la sociedad le ofrece la oportunidad de llevar a la realidad esa violencia, ¿nos sorprende acaso? Cuando vivimos en una sociedad violenta, ultra erotizada, que les roba la niñez. Y como tú decías, Nacho, esto de rescatar, no en una mirada conservadora y pacata. Oye, protejamos la inocencia de la niñez, que los niños sean niños el mayor tiempo que puedan, que vivan en el mundo maravilloso que nosotros podemos vivir en un país mucho más pobre. Y hoy día le hemos robado la niñez, haciéndolo madurar mucho antes, hoy día implicándolo en la violencia y dándoles una sociedad que no les respeta ese momento tan sagrado del mito de ser niño, de creer en la fantasía de ser niño. Los hemos hecho madurar antes de tiempo. Entonces no nos sorprenda que hoy día les obligamos a tomar responsabilidades que no les corresponden. Y lo segundo que quería decir, la violencia nunca. Nunca. Porque la historia de la violencia en Chile, ¿quiénes van a pagar siempre los platos rotos de la violencia? Siempre los más pobres. Los más vulnerables. Ahora, Cristian Parque el otro día decía que habían caído en un hechizo de la violencia. El psiquiatra Rodrigo Paz, que lo tenemos acá. ¿Tú estás de acuerdo con eso? A ver, yo estoy en muchas cosas en desacuerdo, desgraciadamente. Primero, quiero lamentablemente tener que desmentir al senador Guillén, ¿ya? Que además por su responsabilidad como senador de la República, parece que lo mínimo es que se ciña a los datos. De los 62 detenidos ayer, o antes de ayer, 32, más de la mitad, eran menores de 18 años. ¿Por qué se produce esta confusión donde se habla de 16? ¿Por qué ocurre que de los 62 detenidos, y el senador es abogado, lo sabe bastante bien, ocurre que 18 eran menores de 16 años y mayores eran menores de 16 años? Y hoy día en Chile, desde el año 2008, por una indicación de las Naciones Unidas, Carabineros de Chile está obligado a declarar conducido a todo menor de 16 años y mayor de 14, imputable, sorprendido en algún delito flagrante. Y esos conducidos no son formalizados, sino que son derivados a tribunales de familia. Por lo tanto, partimos con 62 detenidos en la primera línea. No estamos hablando de manifestantes que salieron con carteles a cantar, no, estamos hablando de primera línea, estamos hablando de encapuchados que incendian, agreden a carabineros con ondas, con piedras, No. y no me haga así, senador. No, está A ver, profundamente senador, mire, equivocado. yo le voy a decir Pero una cosa. profundamente Pero Yo equivocado. trabajo Está en haciendo una Plaza afirmación. Italia. Yo también Psiquiatra, trabajo y ando en la no, tenemos calle. que conversar Está primero. pensando Ay, que pero- todos los no, jóvenes Rodrigo, por el Rodrigo. derecho a ser Le voy a decir una cosa. encapuchados, No, son yo trabajo delincuentes en o Plaza porque Italia salen de la desde- primera A ver, línea, primero- son delincuentes. no, Usted está yo mire. estigmatizando. Sí, de senador y No estoy ahora de estigmatizando psiquiatra. a Yo les nadie. quiero Está decir algo. siendo Acá vamos a preciso. dialogar. Además, ojo, no soy A ambos les voy a abogado. decir, queremos dialogar porque la señal de estar agarrándose, peleando hoy día cuando necesitamos más diálogo, primero es una señal errada, pésima. Entonces, para los dos lo que le estoy diciendo, ahora me gustaría que el senador le contestara perdón, y luego no no, me dejaba no, que terminar. le... No me Momento, dejaba terminar, no, Ignacio. vamos a respetar el diálogo, vamos a ir con el senador y luego con el alcalde, pero vamos a tener Bueno, diálogo pero que me deje respetuoso. terminar. Lo que le estoy Termine, diciendo al termine, a senador, ver. no me dejó terminar porque empezó a hacerme así, por eso lo tuve que... Termine la idea. Y vamos Lo con que le el estoy senador. diciendo al senador, yo trabajo en Plaza Italia en el año 2007. Yo vi cómo partió esto, desde mi oficina, desde mi consulta. Trabajo con niños vulnerables desde la universidad. Trabajo con niños vinculados a programas del Sename desde siempre. Y lo que le puedo decir, senador, primero, la primera línea, lo que estamos hablando, los encapuchados, aparece en el primer día, antes que llegara Carabineros. Aparecieron con banderas de barras bravas, Garra Blanca y los de abajo principalmente. La mayoría menores de edad, muy violentos. Quemaron buses sin que llegara Carabineros.
agarraron a Peñascaso a quien se le pasaba por delante. Al día siguiente quemaron un hotel, el Hotel Principado al lado. Y después siguieron quemando todo. Ese Rodrigo que tú has por lo tratado. tanto, cuando usted dice que la primera línea surge para defender a los manifestantes pacíficos carabineros, usted está mintiendo. Eso Rodrigo, no es verdad. Rodrigo, mira, Bueno, perdón, un momento. es que no me censures. No te puedo dejar terminar primero Bueno, porque le está la faltando señal, la verdad. no estoy faltando de verdad, yo te quiero escuchar y todos te queremos escuchar, pero lo que queremos acá es un diálogo con respeto. Bueno, lo primero, decirle al senador, a un senador de la República escucha, que miente, escúchame, me parece todos que tenemos es que tener el oportuno. tiempo para poder Y te lo voy a dialogar. decir más, Ignacio, y te lo dice alguien de Si izquierda. yo lo sé, Rodrigo, Yo no todos soy sabemos tu ni un trayectoria. facho, No, ni un votante de escúchame. Piñera. Soy un hombre de Pero izquierda. escúchame, Toda mi vida lo he y sido. todos lo sabemos. Y como pero hombre de izquierda, escuchémonos. no tolero que es un senador que se dice de izquierda mienta al país diciendo que estos niños que hoy día son usados por el narco como carne de cañón, De eso queremos hablar, pero ¿ya? te puedo pedir algo yo a ti. niños que están exponiendo sus vidas. Te puedo pedir algo Porque yo a ti. ocurre, perdón, que en los enfrentamientos con carabineros, Nacho, hay Pero es que Hay necesita, yo quiero que me niños que escuchen, terminan yo lo con sé, sus ojos, Rodrigo, pero con quiero sus que me ojos escuche un segundo. cegados. Mira, Hay ese niños tema, que terminan con esa es la lacrimógenas raíz. y resulta que el Pero senador es que tenemos que Guillet, escucharnos. déjame que es le que esa es la explique. raíz de lo que queremos hablar. Escúchame, Bueno, esta es la raíz de lo que entonces- queremos hablar entonces ahora. hablemos con la verdad. Pero hablemoslo, pero dialogamos, pues sin Bueno, diálogo es no que, podemos, es que el diálogo no podemos incluye la exponerlo. posibilidad, Ignacio, Pero mira, de que yo le diga a un senador de la República, pero llevas todos los y no minutos me hablando censures. tú, no Es te que tú me jamás estás te censurando. Tú me censuraría. estás diciendo que no puedo decirle al senador Guillet que miente. Se lo acabas de decir. Bueno, entonces... Le que puedo ahora pedir al responda senador el que te senador responda, Guillet. pero Ahora quiero que pedir responda, algo al ya. del ¿Ya? senador. Eso es diálogo. Sí, pero mira, te no me quiero pidas que yo no le diga al No. senador Guillet que Ya, miente. Pero mira, ya se lo preguntaste y te voy a Ya, ir con y el no me senador. censures. No, jamás lo haría porque tú lo Porque hiciste. me estás censurando, tú me estás diciendo te estoy que no es diciendo que me propio de este escuches. programa No. que yo le diga a un No es senador de la así. República que está validando el uso que hacen delincuentes de menores de edad, Rodrigo. llevándolos a exponer sus vidas, mientras el senador Guillet está cómodamente Escucha, sentado en te su quiero casa. decir algo Mira, yo a ti. Nacho. Yo una cosa que me gustaría decir. Yo jamás te censuraría. Bien. Yo creo que en este caso lo que tú estás planteando es un tema que hoy día por eso abordamos el tema acá. Lo que único que yo te puedo pedir como animador y yo con la María Luisa también acá es que podamos escucharnos todos para poder problema. poner este tema sobre la mesa que es tremendamente Te recuerdo importante. que todo esto parte cuando Ahora el senador vamos Guillet, a ir estoy hablando y me vamos empieza con a el hacer así con senador. la mano. Vamos con el senador y luego el resto Ya, de la de persona aquí va a tener la parte tu palabra. Ya, ¿ya? mira, ahora quedó clarísima la idea, uno Perfecto. entiende que lo dices desde el corazón porque además atiendes a No, lo niños. digo con datos. Sí, está bien, y De lo los dices con 62 datos, y lo detenidos, dices también 32 porque has menores dedicado de edad gran- no son Sí. excepcionales como miente el senador Ya, Guillet. perfecto, quedó claro el punto, Paremos no son las excepcionales. mentiras, por favor. Ya, vamos senador ahora con su punto. Bueno, yo lamento el nivel del caballero, me imagino que el colegio profesional tendrá alguna comisión de ética que revisará el comportamiento y las declaraciones que Pero se hacen. tratemos de a tener un vecinos, diálogo pero como sin yo venía- descalificación. porque yo no vine a Miente, pelear con un senador. señor que ni siquiera conozco. No, Lo si que usted sí me quiero conoce muy decir, bien. que me parece Soy absurdo presidente de la Senador, corporación escuche, que quería senador, por que se parte de la generalice. Espéreme, senador, un segundito. Rodrigo, ahora respetemos lo que dice el Sí, pero es senador. que me está mandando a la comisión de Pero ética. Está luego bien, le pero después si quiere le ¿por qué no responde. se estamos hablando? Mire, un ratito? escúcheme, senador, un poquitito. Un vasito de agua le hace bien. Estamos en un No. programa que queremos contribuir Así y que hago por usted para que no siga escuchémonos. mintiendo, senador. Rodrigo, mira, dialoguemos, es el mejor ejemplo que le podemos dar al país. Si ustedes dos, que son expertos, usted un psiquiatra muy reconocido y usted un senador de la República, no nos ponemos de acuerdo y no dialogamos acá, ¿qué le queda al Ya, país? Estamos discutiendo Entonces, álgidamente, y eso a Rodrigo, este país le hace falta, porque Rodrigo, hasta ahora sí, discutir hemos sin estado denostar. No, yo le estoy diciendo Pero que no miente, no estoy diciendo que sea perdamos el mentiroso. Está bien, pero dialogar, Rodrigo. puede Le hablar estoy ahora diciendo que sin miente. interrupciones. Está bien, después. ¿Ya? Y creo ya que estamos acostumbrados en este Rodrigo, país a has dicho falsos debates. 5 veces que el senador miente. Ya quedó claro el punto. Ya. Senador, por favor, puede hablar y sin que lo interrumpamos. Puede que uno se equivoque, pero uno no necesariamente miente. ¿Ah? Yo quiero aclarar ese punto. Pero como no vine a discutir acá ni a perder el tiempo en una discusión que ya salió porque se desestabilizó el contendor, yo quiero decir que un riesgo es empezar a generalizar a partir de casos puntuales y transformarlo eso en una macrotesis para explicar lo que está pasando en el país. Primero, en el país hay una indignación objetiva, justificada absolutamente, porque este es un país que hay abuso, este es un país que hay prepotencia, este es un país que hay impunidad para el que comete delitos, y los jóvenes son los más afectados, no son los únicos. Pueblos originarios también, mucha gente que es más vulnerable,
todos los días es el abuso, incluso las personas de tercera edad cuando van a comprar un medicamento y que les cobran sobreprecio, etcétera. Por lo tanto, el ambiente que se vive en el país es un ambiente generalizado de descontento. Lo que pasa al interior de la familia afecta también a los hijos, sobre todo en las familias más vulnerables. Y cuando la gente sale y se manifiesta, el que se sale a manifestar va con una cierta voluntad de expresar un malestar. Puede haber incluso brotes eventualmente de pugilato y otras cosas, porque se genera un cuadro de tensión. Pero ahí también depende cómo reacciona la autoridad. Si empezamos a decir que todos los de la primera línea son delincuentes, que todos los niños salen a la calle y andan metidos en esto, ahora estamos haciendo un abuso, estamos haciendo un abuso con la gente. Son casos puntuales que, por cierto, tenemos que ocuparnos, porque evidentemente a nadie le gusta que los niños menores de edad estén involucrados en actos de violencia. Y evidente que algunos han estado. En consecuencia, pongamos racionalidad a esto, pues no empecemos con generalizaciones que estigmatizan y se pierde el sentido de la discusión. Claro, por lo tanto, yo reafirmo el principio de que el propio presidente de la Suprema ha hecho una aclaración de no empezar a tratar de delincuentes gente porque toma una determinada posición en una manifestación social. El delincuente es el que saquea, el que incendia. Y evidente que cuando hay manifestaciones grandes, hay gente que se junta en la periferia y que se aprovecha y que se ocurre. Y lo que estamos pidiendo es inteligencia policial para poder discriminar entre el que protesta pacíficamente y que incluso en un momento pueden haber empujones y otras situaciones molestas de aquel que va a robar, el que va a saquear, que es aprovecharse el pánico. Entonces, si no somos capaces de discriminar, vamos a terminar siendo estigmatizado todo aquel que protesta, todo obviamente aquel que hay que manifiesta. discriminar, pero sí nos preocupa que haya niños, y es un hecho de la causa PAME, que se han detenido a menores de edad incluso de 12 años. Y uno se pregunta, y queremos saber en este programa, ¿cómo podemos rescatarlos también? Quiero dejar súper en claro que acá nadie ha generalizado y que cuando hablamos de niños nunca podemos generalizar. Exacto. No hay nada peor que generalizar a la infancia, porque en el minuto que generalizas dejas de tener la capacidad de solucionar un problema. Dejas de tener la capacidad de mirar para adelante y cuando los tachas de algo ya no puedes sacarlos de esa etiqueta que le pusiste. ¿Sí? Dejando eso súper en claro y hablando de casos específicos en donde tenemos niños que sea porque sea, están viviendo un ambiente de violencia. Y no solo eso, se están involucrando ellos en actos violentos. Habla que tenemos niños que están siendo altamente vulnerados. Y cuando todos decimos que los niños son primero, que los niños son más importantes, que los derechos de los niños, bueno, uno de los derechos fundamentales de los niños es crecer en un ambiente sin violencia. ¿Por qué? Porque el crecer en un ambiente de violencia va a predisponerlos automáticamente a una salud mental deficiente. Las cifras dicen que en nuestro país, de los niños que incurren en algún tipo de acto delictual, no estoy hablando, y quiero dejarlo súper en claro, de si van o no a las marchas, eso dejémoslo súper aparte. Un niño que hace algún tipo de acto delictual en Chile, de ellos el 90% tiene algún trastorno psiquiátrico de base que ya se está desarrollando dentro de él. Porque son niños que han sido vulnerados, y los niños que son educados me refiero a escolarizados, que vienen de una familia que los protege, que los resguarda, por lo general no son niños que viven y se involucran en la violencia, porque los que sí lo hacen es porque han crecido en un mundo en donde sienten que la violencia es la única forma. Y eso es lo peor de todo, que la violencia les entrega una suerte de ilusión, en donde los hace creer que de alguna u otra manera esto los puede ir haciendo crecer. Eso te quería preguntar, ¿por qué se involucran de esta forma tan violenta niños tan jóvenes, veíamos de 11 a 13 años? Porque cuando es todo lo que conocen en tu vida, cuando son niños que han crecido en ambientes violentos, que han crecido en barrios violentos, que escuchan disparos todos los días, porque tenemos barrios en nuestro país en donde hay disparos todos los días, en donde hay una violencia social tremendamente potente, y ellos aprenden que esa es la forma. Yo he visto niños de 6 años que dibujan a la familia, y dibujan un señor con una pistola, un señor con un cuchillo, y el de la pistola es su tío, y el del cuchillo es el otro tío, y ese es el mundo que ellos viven. Entonces, ¿cómo les pides a ellos después que discriminen? Claro, alcalde. Mira, yo, después de la discusión que hubo en este minuto, recuerdo al cardenal Raúl Silva Enríquez que en los 70, en la mitad de la dictadura, dijo: matemos el odio antes que el odio mate a Chile. Es de las frases de un gran chileno. Y que hoy día, cuando Chile otra vez está puesto frente a la violencia, tenemos que tener la misma consistencia que no tuvieron los chilenos en los 80. Senador,
yo me acuerdo que había gente que decía, algo estarían haciendo. Supuestos detenidos desaparecidos. ¿Eran ellos o nosotros? Nuestra tibieza frente a los derechos humanos como sociedad permitió que se cometieran los horrores de Chile en los años 80. Que hoy día, cuando otra vez la historia nos pide que seamos coherentes, no justifiquemos la violencia o no tengamos actitudes tibias. La primera línea es fundamentalmente violenta. Eso es una realidad. Y está criminalizando, no se está criminalizando la primera línea. La primera línea criminaliza la movilización pacífica, que es peor. Entonces, yo lo que sostengo es que los demócratas hoy día tenemos que tener un muro infranqueable, como no lo tuvieron los demócratas para oponerse a la violación de derechos humanos en los 80. Hoy día hay que decir claramente, pam, pam, vino, vino. La violencia no se justifica nunca. En lo segundo, en el tema de los más chicos. Es que ahí le queremos preguntar, quiero hacer una pregunta, porque ¿por qué cree usted que estos niños están involucrados precisamente en los hechos que a nosotros nos preocupa y nos tiene que preocupar en la casa también? Porque son niños y a veces a la gente le da lo mismo. Dice, detuvieron unos de 11 años, de 13 años, y no nos puede dar lo mismo. Queremos priorizar la conversación en este programa, el diálogo se los pido a todos. Vamos a ir a una pausa y nosotros vamos a volver con este mismo panel conversando sobre este tema y la pregunta que yo planteaba para el alcalde. ¿Usted se siente abandonado? No, mire, eso sería tremendamente injusto. Yo aquí veo a la gobernación, veo a distintas autoridades, hemos visto a carabineros, a la PDI, que de verdad que han estado sobrepasados. Lo que sí necesitamos es que el gobierno central, el Ministerio del Interior, el ministro Blumel, defina una mayor dotación para la comuna, ¿ya? En que puedan tener más turnos, que no tengan que saturarse en horarios tremendamente largos, que no tengan que pasar de un día para otro, los equipos que tienen que estar también poniendo orden público en las calles. Perfecto, alcalde, le agradecemos mucho este contacto con él. Buenos días a todos. Y esperamos que luego recupere el orden público y sobre todo los locatarios no sean saqueados ni las imágenes que veíamos. Gracias, Mati Vera, también por este contacto. Nosotros seguimos aquí debatiendo algo que nos importa mucho en el estudio. Es qué pasa con los niños, con los menores de edad, en actos de violencia, independiente que usted decía, senador, que creía que eran excepcionales, que no creía que era algo más bien masivo, los niños que se enfrentaban de manera violenta. ¿Cómo cree usted que se rescatan? Bueno, primero quiero recordar que Antofagasta es una de las ciudades de Chile donde ha habido más violencia. Sí, claro, sí, claro. Y yo coincido con la alcaldesa, que es independiente de derecha, o sea, no, pero tengo una buena relación con ella. Es nuestra alcaldesa, ¿no?, de la capital regional. Y ella observa lo mismo que observo yo. Cuando hay manifestaciones sociales se llena de carabineros. Cuando asaltan propiedades no aparece ni uno. Y le voy a dar el ejemplo más nítido. El Mercurio de Antofagasta fue saqueado por no más de 7 muchachones. Está a 5 cuadras de la principal unidad policial y no apareció la policía. En sectores poblacionales, particularmente el barrio norte, lo que llaman algunos el sector de la Bonilla, que en realidad los Arenales, un sector poblacional muy grande, son varios conjuntos poblacionales y campamentos. ¿Por qué se generó la situación de ingobernabilidad que hay hoy? Porque durante una manifestación, que probablemente fue excedida también, Carabineros irrumpió de tal torpeza que se metió a las casas, cayeron las bombas lacrimógenas dentro de las casas. Entonces la población se alineó con los jóvenes, pues, y empezó a reclamar contra la policía. Y hoy día la policía no puede entrar prácticamente a esos lugares. Y peor, está la animadversión de sectores importantes de la población de Antofagasta, que los carabineros de noche se replican a las unidades a cuidar la unidad, porque si no los atacan. ¿Y quiénes los atacan? ¿Los niños? Son adultos. ¿Para qué empezamos a entrar como que los niños son víctimas que hay que rescatar? Pero no son ellos. A los niños, no son ellos. Bueno, cuando entra a la casa y le pegan a tu abuelo, ¿qué hace el niño? ¿Cómo pasó ahí? Cuando cayeron las bombas lacrimógenas en nuestra casa y el viejito ahogándose. Por supuesto que se generó un mal clima. Yo les quiero recordar que Gustavo Gatica hace ya 4 meses que perdió la vista. Saben perfectamente quiénes le dispararon, saben que hubo irresponsabilidad, todavía no hay sanción. Pero... ni un gesto, además, reparatorio al joven. Entonces, esos son actos de violencia, pues. Nosotros lo que necesitamos es lo que pasó ayer en el Congreso. Veamos por el otro lado, usted me dice la salida. El país quiere cambios de verdad, no quiere que lo sigan engañando con promesas de que no se van a cumplir. Anoche pasó algo histórico en Santiago, es decir, perdón, en Valparaíso. Histórico. Por primera vez en la historia
de Occidente, de la democracia representativa, vamos a ir a un Congreso Constituyente con paridad de género. Esa es una señal, esa es una señal de cambio de verdad, pues entonces las mujeres que se han sentido tan frustradas, imagínense que se les hubiese negado la paridad de género. Habría sido un acto de, perdone que le diga, la violencia tiene muchas caras. Pero esto fue un acto, y además quiero decirle más, con voto de gente de todos los sectores políticos. Este acuerdo no es de la oposición. Esto fue construido por mujeres parlamentarias y ellas nos propusieron una fórmula y la aceptamos, que como toda fórmula es perfectible, hay otras distintas, todas tienen su pro y su contra, pero todos le dimos el apoyo y fue verle abrazadas más allá del partido al que pertenecían, felicitándose con lágrimas en los ojos porque sentían que se hacía justicia más de 200 años de lucha de las mujeres en Chile por tener igualdad. Lo vimos y de todos los Ese es el partidos. camino, no la represión. Sí, y lo vimos de todos los partidos y eso, yo creo que eso es para aplaudirlo. Yo estoy mirando a los expertos acá, que la Pamela y Rodrigo, y retomando el tema de los niños, Rodrigo, como experto tú, ¿cómo harías, cuál es la radiografía que tú haces de estos niños? Si puedo ocupar yo esa palabra, deserción escolar, droga, familia disfuncional. El perfil está bien conocido, sabemos que el 50% de primera línea son menores de 18 años, de ese 50%, la mitad menores de 16 años, no son excepcionales. Es una violación de derechos humanos masiva y sistemática, y se lo dice alcalde, quien fue dirigente de la Confederación de Estudiantes de Chile en contra de la dictadura. Esta violación a los derechos humanos que hoy día estamos, de la cual están siendo víctimas los niños más frágiles de Chile, es la violación más flagrante a los derechos humanos. Porque hay una sola cosa en la que estamos de acuerdo con el senador Guille, que esos niños no son orcos, como se les dice en las redes sociales, no son simios, no son flaites, no son delincuentes. Son niños que tienen conductas extraordinariamente violentas, peligrosísimas, y que son capaces de crímenes mayores. Les recuerdo a mi ex paciente Cristóbal, que la prensa llamaba Cizarro, lo violento que podía llegar a ser y lo peligroso que podía llegar a ser. Los niños, cuando están tomados por la droga y usados por el narco, y aquí quiero referirme a lo que dice el senador Guillén a propósito de la población esa en Antofagasta, que no es solo la Bonilla, es un conjunto de campamentos. Bueno, yo le puedo asegurar, senador, que esa es una población narco, que es una población tomada por el narco. Y le puedo asegurar que esa población agrede a carabineros antes y más ahora. Porque los carabineros hoy día... Por favor, está estigmatizando. Pero es que lo que pasa es que creamos... Senador, yo lo dejé hablar a usted. Usted es la segunda vez que me interrumpe. Pero perdón, ¿cómo voy a permitir que diga eso? Voy a terminar. Un punto habitacional de miles de personas que vienen hoy día tenemos la zona sur de Santiago. Y no lo digo yo, lo dice el arquitecto urbanista Iván Poduje. ¿Ya? Hoy día tenemos amplios sectores de la región metropolitana, Santiago, tomados por el narco, amplias zonas de Antofagasta tomadas por el narco, y pese a que hay carabineros corruptos, y aquí que nadie se confunda, yo no soy un defensor de uniformados. Tú dices, hay lugares, gente inocente que está tomada por el narco, no puede salir a la calle. No es que no puedan salir, es una cosa mucho más compleja, Ignacio. Cuando se retira el Estado, no hay educación, no hay salud, no hay áreas verdes, no hay deporte, no hay nada. El narco tiene poder, tiene dinero. Por eso habla de tomada por él. Pero no es tomada en el sentido que no puedan salir. Por el Estado en no es que no puedan salir. La gente se colude. Se hace cómplice. Y por miedo microtrafica, macrotrafica, le hace la lavandería al narco, le vende Tenemos la economía de este país, de buena parte de este país, es movida por el narco. Y el narco ha infiltrado, al menos a la Dirección de Inteligencia Carabineros, la DIPOLCAR, no tengo ni una duda de ello. Pero además hay otras cosas. Buena parte de la PDI, de la Policía de Investigaciones de Chile, buena parte de las fiscalías de Chile, y tengo pruebas de ello,
Hay fiscales hoy día que encubren al narco, particularmente en la zona sur. Entonces, en ese escenario, no es casual que uno de los pocos identificados en los narcoataques terroristas del 18 de octubre, donde tenemos al fiscal Manuel Guerra diciendo que no fue nada concertado, y resulta que en menos de 2 horas, mientras el presidente comía pizza en el restaurante Romaria, 19 estaciones del metro y 20 buses del Transantiago fueron quemados concertadamente mientras se distraía a bomberos con un falso incendio en Enel. Eso no es espontáneo, es coordinado, y los coordinan el narco. De hecho, uno de los pocos detenidos identificados es un menor de 16 años perteneciente a la Garra Blanca. No es que sea manipulado, eso es lo que quiero que me entiendan. Son parte de una cultura, de una economía que tiene que ver con los sectores populares, con las poblaciones, con policías corruptas, PDI especialmente, parte importante de Carabineros. Entonces, cuando el alcalde de Puente Alto dice que estos saqueos son rebeldía, yo quisiera saber cuántos narcos votan por ese alcalde. Voy a tomar una palabra. Porque si él llama rebeldía a los incendios y saqueos, tenemos un problema con este alcalde. Pero, y cuando este alcalde no dice que la razón principal... un poquito con el otro invitado, la Rodrigo, razón también. principal por la cual los incendios y saqueos siguen en Puente Alto es porque como los narcos usan menores de edad, Los soldados. los toman presos y salen a los 2 días. Es que hay algo en lo que estoy de acuerdo con Rodrigo, que Entonces, él habla, el concepto lo deja Pamela súper claro cuando dice tomados. No significa Exacto. que están hablando de toda la población, Y es termino. narco, netamente que se sienten o amedrentados o con miedo, o a lo mejor les pagan exámenes Exacto. médicos, lo hemos hablado. Y mientras, A mí me la impresiona respuesta del la alcalde, Pamela Rodrigo. sea aumentar la dotación de Carabineros, no saca nada. ¿Vale? Porque si Me aumenta la impresiona a mí dotación de como Carabineros, cuando va a detener a más niños Permítela, que van a Pamela. seguir saliendo. A eso voy. Me impresiona a mí que cuando hablamos de niños, por alguna otra razón terminamos desviando el tema hablando de adultos y nuevamente invisibilizamos a los niños. Acá estamos hablando de que vivimos en un país en donde nuestros menores de edad tienen la peor salud mental en el mundo. Previo al estallido. La peor. La peor, en un estudio que se hizo en la Universidad de Chile en 24 países, menores de 6 años. Sí. De los El año 24 pasado países, salió. nuestros niños tienen la peor salud mental en el mundo. Porque todavía tenemos niños que en un 70% son agredidos en sus casas. 70% de los padres en Chile reconocen ejercer algún tipo de violencia con sus hijos al momento de disciplinar con lo que se cree. Si estamos hablando de niños que están siendo vulnerados desde hace mucho más tiempo. Si tuviéramos niños, como dicen todos acá, que tuvieran espacios necesarios, que vivieran en lugares protegidos, y lugares protegidos no solamente implica que la casa esté protegida, implica que el barrio esté protegido, implica que no tenga que aprender a meterse abajo de la mesa cuando va al colegio porque llegan balazos, balas. implica que no vea violencia dentro de su casa, implica que no sean violentados con una falsa idea de enseñanza que tienen los padres. Probablemente nuestros niños que son detenidos por algún tipo de acto delictual, el que sea, en cualquier tipo de circunstancia, sería muchísimo menor. Entonces me impresiona cómo los adultos tendemos a ir subiendo nuestras propias conversaciones y empezar a hablar de nosotros sin hablar de lo que realmente nos está preocupando acá. ¿Qué esperamos para estos niños el día de mañana? ¿Cómo los sacamos de ahí? ¿Qué futuro le estamos dando? Y las cifras son alarmantes, quiero seguir hablando de ese punto, pero senador, sabemos que se tiene Sí, que ir. lo que Muchas pasa es gracias que, por acompañarnos. Bueno, solamente muy breve. Yo lo único que les pido es que cuando se digan cosas sean muy precisos y cuidadosos. El tema de la droga está en todo Chile, en todas las ciudades y en todos los grupos y lo hemos sociales. sido nosotros. No, por senador. eso digo, que estoy precisando para que no quede instalado que barrio pobre, barrio controlado por el No, pero por narcotráfico, supuesto, y jamás porque no es diríamos así. una cosa así, cierto. nosotros Bueno, acá. primero No está quiero la droga aclarar en todos los eso para grupos que sociales. nadie se haga la idea, y no lo estoy contestando, profesor, Bueno, estoy como se haciendo una tiene que ir, afirmación. no diga que y la en droga está en segundo todos los lugar, grupos lo que les sociales. quiero también plantear es que le quiero pedir excusa al profesor si le hizo algo que le molestó, porque No, molesta. la idea no ponernos a Me pelear entre parece mal que nosotros. mienta de nuevo. Entiendo que usted es apasionado, yo también. Perdone, ¿por qué Así dice que la droga está en disculpe, todos los grupos pero- sociales? pero- Ya, listo, Rodrigo, Bueno, no se puede enviar, de verdad, le está pidiendo esta disculpa. Ya, doctor, mire, usted sabe que No, hay desgraciadamente. momentos en que la mire, pasión
Y lo que tenemos senador, que hacer es que si nos respeto la equivocamos, atención pidamos siempre a mí, excusa, porque usted es nos senador. ponemos coloraditos Por eso una le hablo de vez, usted. arreglamos el asunto. Pero mientras usted Y yo siga les quiero diciendo lo que usted agradecer, sigue diciendo. y yo les quiero agradecer No que mienta. me hayan invitado. A usted, Me habría senador, gustado, pero muchas gracias. usted sabe que uno tiene que atender también y tengo audiencias que recibir. Y quiero vaya decirle bien, que en ¿no? Antofagasta estamos preocupados, estamos todas las autoridades trabajando juntos. Yo trabajo, apoyo mucho las declaraciones de la alcaldesa, porque esto no es un tema político partidario y tenemos una violencia que resolver. Pero ojo, también yo le pido a la autoridad, y termino con esto, necesitamos a carabineros no solo cuando hay manifestaciones. No es razonable que haya 1.000 o 2.000 carabineros en Plaza Italia para controlar una manifestación, mientras a la misma hora están robando, asaltando y quemando estaciones del metro y no aparece la policía, pues. Si eso es lo que reclamamos en Antofagasta. La policía no está donde la necesita la gente, el pequeño comerciante, el transportista, la dueña de casa. Ahí Gracias, necesitamos que esto se ordene. Y los problemas de Chile se van a resolver políticamente con reformas sociales. Y ojo, me voy con esta noticia. Lo de ayer fue tremendamente emocionante de ver a mujeres, porque ellas construyeron este acuerdo, de oposición y de gobierno, trabajando juntas. Ese es el camino. Y terminamos este espacio bueno, ya con está ahí. esa buena Los noticia. siguen las Muchas gracias, directrices senador. de la concertación, Rodrigo probablemente también sí, ¿Ah? Se Rodrigo, está pero no diciendo, sigan que, peleando, se por está diciendo que favor. las reformas políticas van a frenar la violencia. Ayuda. Lo que usted me está diciendo entonces es que los narcos que lideran Rodrigo, la ¿sabes violencia qué? Mira, con todo obedecen cariño, a prescripciones Rodrigo, políticas. Con todo Necesita cariño, hacer esto es reformas lo que no legales y necesitamos. policiales. Tenemos más invitados, seguir avanzando. No peleen, le pidió hasta disculpas. Muchas gracias también por Muchas acompañarnos. gracias a ustedes. Gracias, Rodrigo.